Bueno, bienvenidos, hola a todos. Yo quiero decirles que esto es la cosa menos... Si la objetividad no existe, hoy existe nada, cero. Yo estoy en el gusano loco en este momento. Hola Isabel. Hola Ana Laura. Yo se le digo a Ana Laura. Ya la abracé, le dije todo, ya está. Pero bueno, a ver. Poético, reflexivo, íntimo, político. ¿Cómo empezamos? Vaya. Vos escribiste esas 4 palabras. Yo escribí esas 4 palabras. No son idea mía, son idea tuya. Para definir de eso no se habla. ¿Eso es de eso no se habla? A ver, repítemelas. Político, íntimo, reflexivo, poético. Sí, puede ser. ¿Por qué? Yo creo que esto, no sé de dónde lo has sacado. Periodismo de investigación. Es así. Bueno, primero, gracias, Ana Laura. Cuando me dijeron que iba a charlar contigo, me hizo mucha ilusión porque ya habíamos hablado un poquito antes. Yo ya te había declarado mi amor. Eso. Y en todos los lugares que he ido aquí en Uruguay, como de televisión en televisión, siempre era como, Ana Laura estuvo aquí. Ah, Ana Laura se sentó ahí. Ah, Ana Laura hizo esta nota. Entonces ha sido como ir siguiendo los pasos de Ana Laura y ahora nos juntamos aquí. Es que los periodistas somos multiempleados, entonces sí. Fuiste a todos mis trabajos. Sí. Es lo que pasa en todos los países. Bueno, en nuestros países, en otros dicen que no. Bueno, de eso no se habla, nació en 2019 en un, Martina lo sabe bien, de hecho, en un acelerador de podcast que puso en marcha Google. Se llamaba Google Podcast Creator Program y seleccionaron a 12 podcasts, 6 y 6, de países infrarrepresentados en el mundo del podcast, que eran todos menos Estados Unidos, básicamente, en ese momento, y sobre todo... bueno, además yo era europea, ¿no? Pero era una mujer que venía de lo indie, ¿no? Que no tenía una plataforma detrás, entonces yo fui una de las seleccionadas y antes de ser seleccionada, que para mí eso es muy importante y es algo que yo siempre le digo a la gente que va a empezar, yo me tomé 2 meses para hacer esa solicitud muy bien. O sea, yo me tomé esos 2 meses como trabajé más que para mi tesis doctoral. O sea, de verdad, es como estuve... Bueno, no voy a decir nada. Bueno, lo voy a decir. Estuve igual muchos días sin ducharme, digamos, sin salir de mi casa. O sea, era como... Estaba obsesionada y me lo tomé súper en serio. Y me lo tomé súper en serio porque lo quería hacer, quería mucho como que me seleccionaran, pero también porque era una gran oportunidad, ¿no? O sea, de repente, en 2019 no había mucha gente en nuestras comunidades haciendo podcast y las que había no nos conocíamos entre nosotras. Yo me sentía muy sola por un lado y por otro lado daban dinero y por otro lado creaban una comunidad y estabas con la gente que más admirabas. O sea, yo soy cero groupie, pero claro, llegaba Erlon Woods de Ear Hustle y yo estaba como, Ear Hustle, te amo. O sea, claro, declaraba mi amor como por todos los pasillos a toda la gente. Entonces, para mí fue muy importante postular. Y lo que decían para postular era, postula como si fueras a ganarlo, porque esos 2 meses o ese mes que tú estés preparando y que tú estés pensando en lo que quieres hacer va a determinar lo que hagas, ¿no? Como si tú tuvieras un regalo de Reyes Magos, ¿no? O un regalo de Navidad, de esto es lo que yo quiero hacer, ¿qué harías? Y puse esas 4 palabras. Puse muchas otras cosas, ¿no? Lo que iba a definir el podcast, el formato, algunas historias, y eso fue, de eso no se habla, ¿no? Y para mí eso es muy importante, como que al final, yo ya era mayor, yo no tenía como 20 años. Aunque con 25 años puedan hacerse cosas tan increíbles como hemos escuchado ahora, pero yo no tenía 25 años, tenía 35 creo cuando empecé y ya venía como, ya sabía lo que quería hacer, lo que había hecho antes y fue un poco como una cristalización de lo que yo había hecho tanto artística como académicamente, digamos, pero poder ponerlo todo en un papel fue para mí como saber qué es lo que quería hacer de una manera intuitiva, digamos. Qué largo te respondí. No. Perdón. Y a mí hay una cosa que después como me interesa como hacer doble clic en algunos episodios, en algunas decisiones, para saber por qué las tomaste o para entender algunas cosas. Pero hay como una cosa que para mí separa, de eso no se habla, digamos, lo pone en un lugar como muy especial en términos de que si uno escucha podcast en inglés hay una larga tradición de trabajo de edición. Pero en los podcasts en español muchas veces, por cuestiones que tienen que ver con el proceso, con educar, con trabajar un guión a nivel de edición, a veces les cuesta más. Y de eso no se habla
tiene un trabajo de edición, a veces de más de un sonido. Bueno, ese juego que haces en la última temporada del ruido de la cocina al principio, que es el ruido de la cocina de la entrevista final, hasta como guiños que haces a nivel de edición. ¿Cómo es ese proceso de trabajo de edición? ¿Cuán importante es para el producto, para vos, para el pienso? Edición es una palabra. Edición quieres decir montaje. Exacto. Y realización sonora, porque es las dos, ¿no? Pero también para mí es muy importante la edición de guión, que es muy importante. No sé, yo no concibo hacer audio, o sea, hacer un documental sonoro sin usar todo lo que el medio me puede ofrecer, ¿no? No lo concibo, oigo cosas que no lo hacen y me gustan, o sea, no es que no me guste escuchar otras cosas, pero para mí, en mi trabajo, es como, bueno, si voy a ver a esta mujer, obviamente voy a grabar cómo suena su casa, cómo suena su gente, cómo suena su cocina, y siempre voy a estar buscando grabar la entrevista lo mejor posible, pero también grabar lo que llamamos escenas, ¿no? Y además yo grabo las entrevistas en mono y las escenas las grabo en estéreo. O sea, para mí es como importante, sí, tener diferentes calidades de sonido, porque también creo que la oyente agradece eso, ¿no? O sea, mis podcasts son largos, son complejos, algunos de ellos, y cambiar las estructuras y las texturas para mí es muy importante. Y me gusta mucho eso porque creo que cuentan tanto como mi voz, ¿no? O sea, escuchar como alguien... Para mí esos dos primeros besos que me doy con Begoña, ¿no? Cuando llego a la estación, ella me recibe, yo le doy 2 besos y nos damos 2 besos y empezamos ya a hablar como si fuéramos amigas. Está contando mucho más que si yo dijera, nos vimos y entonces vimos que íbamos a ser amigas para siempre, ¿no? Es que ya lo estás escuchando y eso es algo que me gusta mucho del documental en general. Y sí, show don't tell, ¿no? Que decimos siempre, como en el periodismo, ¿no? Y en todo, en la vida, muestra y no lo cuenta. Hacémelo sentir, no me digas lo que tengo que sentir. Eso es, sí. Y vos hablaste en una entrevista, además, dijiste que venía de una expresión de un autor que le decía el bosque alemán. Y te lo voy a robar para siempre, porque esa idea lo robé también. Porque es verdad que cuando uno junta material, después entras como en un lugar de abrume horrible de ¿cómo miércoles organizo esto de manera? Y cómo pienso en varios temporadas, episodios pero particularmente en el de Bego, como le decís vos, debe haber sido abrumador. ¿Cómo haces ese proceso? Sufriendo mucho. Además es muy gracioso porque yo tengo muy mala memoria y tengo una cosa que para bien y para mal. Entonces lo bueno es que yo cada vez que empiezo un episodio nuevo vuelvo a empezar de cero. Entonces, eso es muy bueno para lo creativo y es muy malo para el resto de la vida, porque cada vez, os lo juro, yo cada vez empiezo. O sea, cada vez es como, ¿cómo edito esto? Montar, ¿no? ¿Cómo monto esto? Sí, pero ¿cómo organizo el material? Entonces, cada guión mío es diferente. Por eso cuando doy clases de guión es como, bueno, pues sí, lo hice así, pero lo hice así, cada estructura es diferente. Eso es consciente porque yo creo que cada historia encuentra su estructura. Y es realmente muy abrumador también porque si grabas mucho, evidentemente el resultado va a ser mejor porque vas a tener más de dónde elegir, pero vas a tener que elegir más. Y eso, la gente que hacemos audio lo sabemos, que es como porque grabé 25 horas de entrevista, ¿no? Pero bueno, hay maneras de trabajar y esta es la mía, desde luego. Y el bosque alemán, ¿lo puedo explicar? Sí, claro. El bosque alemán es un término que no me acuerdo si era de Ira Glass o es de un libro que se llama Out on the Wire, que es la Biblia de quienes hacemos esto. Que de hecho Jessica Ebel, la dibujante, la autora, ella dice como nadie sabe cómo se llama esto que hacemos, ¿no? Documental, no ficción narrativa. Y hay alguien que habla del bosque alemán, ¿no? Entonces, el bosque alemán es un lugar donde tú entras cuando empiezas a hacer una historia, ¿no? Llegas y poco a poco te vas dando cuenta de que has entrado en un bosque. Una historia que te parecía una gran idea, era como maravillosa esa historia, qué bien, la voy a hacer súper rápido. Esta historia iban a ser 2 episodios, la de Begoña. Cara A y cara B, y yo lo tenía todo controladísimo. No, 2 episodios. Luego fue 4, y además era como, no, la historia personal, las fuentes primarias, los políticos, los periodistas. Esos eran los episodios in my head, en mi cabeza. Y entonces, de repente te das cuenta de que has entrado en el bosque alemán y que estás perdidísima, no ves nada, o sea, los árboles no te dejan ver el bosque, por eso existe esa expresión.
y piensas que nunca vas a salir de ahí, pero realmente piensas que nunca vas a salir de ahí. Pero creo que eso nos pasa a cualquier persona que estamos en un proceso creativo. Lo que pasa es que reconocerlo en otros es como, que no soy yo, que no es mi problema, ¿no? Entonces, pasas mucho tiempo perdido, yo ahí sufro un montón, otra vez no estoy operando a corazón abierto, sé que soy una privilegiada, que hago algo que me gusta, que no es como fundamental para que el mundo siga en pie, pero es mi trabajo y lo paso mal y nunca me acuerdo de que luego voy a estar bien. Pero luego, claro, pasan muchos meses en algunos casos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego sales y dices, vale, este era el camino, porque claro, tienes que inventarte un camino. Ese camino no existía, tú nunca habías contado antes esta historia con este material. Y lo que cuentan en ese libro, y para mí es fundamental, es que el tiempo que pasas en el bosque alemán es directamente proporcional a tu descubrimiento. No a lo bueno que sea la historia, eso es muy relativo y muy subjetivo, pero a tu descubrimiento, ¿no? En la entrevista de antes, la pregunta de, ¿no?, ¿qué es lo que más miedo te da al escribir, que me ha encantado, es el aburrimiento. Y me ha parecido brillante esa respuesta, y para mí también, ¿no? Es como, si yo no estoy descubriendo algo nuevo, si no estoy descubriendo una estructura nueva, si me estoy aburriendo, no está bien. No está bien. ¿Y cómo? Porque Begoña en algún punto te encontró a vos, ¿no? O sea, la historia en algún punto te encontró. Pero, ¿cómo encontraste las historias? ¿Cómo fue el camino para ir encontrando esas historias? ¿Cómo decidiste que eso era de eso no se habla? ¿La de Begoña? Las anteriores. La verdad... Porque Begoña te encontró. Sí, un amigo me la archivó. Algunas, para mí era muy evidente que las iba a contar. O sea, yo qué sé, la historia de Rocío, que es la historia de la tercera historia de la segunda temporada, del primer documental censurado en Democracia, en España. Yo soy, bueno, ahora no estoy dando clase, pero yo era profesora de historia cultural en una universidad y siempre doy Rocío, siempre abro con Rocío, siempre empiezo con Rocío. Y para mí era una historia que yo quería contar y que era evidente que quería contar. Entonces esa lo tenía clarísimo. La historia de Emilio Silva, Emilio lo conozco hace mucho tiempo, para mí su historia era una crónica, pensaba que le iba a hacer en texto. Y luego hay historias que una fuerza también. Por ejemplo, esto es bastante lo que hace la intuición también, ¿no? o la coincidencia. En 2019, o sea, prepandemia, yo diseñé cuáles iban a ser los episodios e hice una miniserie dentro de la primera temporada que se llamaba Voces del confinamiento. ¿Te lo crees? Y eran Jadilla, eran voces de gente que no podía salir y a la que tenía que prestar grabadoras. Una era Jadilla, que está en un campo de refugiados, la otra era la cárcel, las mujeres de Zaballa, y la tercera no la hice, pero era una persona que estaba psiquiatrizada. Y esas, por ejemplo, ahí no había historia. Las forcé, ¿no? Porque en realidad lo que hice fue construir una historia con el material. ¿Qué pasa? Que esas historias en las que no hay historia, que son más temáticas, son las menos escuchadas, de eso no se habla, porque no hay una historia, ¿no? Cuando hablamos mucho de, pues eso, de la narrativa, la flecha... No hay un cuento. No hay una historia, es un tema, ¿no? Aunque Jadilla sí que construye una historia, y en el fondo sí que hay una historia que la guía, pero es mucho menos historia que tema, ¿no? Que a mí me gusta mucho también esa diferencia entre tema e historia. Pues, que algunas llegan y otras las fuerzas, porque quieres hablar de algo. Y luego hay una cosa de que las mujeres lo llamamos intuición, pero en realidad es que tu trabajo, que la llamamos intuición como para hacernos un poco de menos, ¿no? Es como, es intuición. Bueno, es que sabes qué historias van y qué historias no van. Y automáticamente yo sé qué historia va y qué historia no va. La historia de Begoña, o sea, para mí era como obvio, ¿no? O sea, es incluso si no hubiera tenido todo lo que llegó después, pero era como, bueno, una mujer que se llama igual que su hermana, que le pone flores a la tumba de alguien que se llama igual. Claro, y que 50 años después descubre que los autores de la bomba no eran los que ella pensaba, no eran sus vecinos. Obvio, es una historia, de eso no se habla. Es que hay un momento en el que decís, no puede pasar más nada, y sigue pasando. Dímelo a mí. Y bueno, y en esto de permitirle a las historias que te den la estructura y no pensar una estructura, también es como un riesgo, ¿no? O sea, ya empezás en un desorden que no todo el mundo empieza. ¿Eso es algo que tiene que ver con cómo vos trabajás o que era para este proyecto? No, tiene que ver con cómo yo soy. Sí, o sea, ya realmente me cuesta mucho como la organización en general.
personas que me conocen lo saben. Chris Marker, decía que había como 3 maneras de montar el documental. Una es escribir el guión y salir a grabar. Otra es grabar y escribir el guión después, cuando ya tienes todo el material. Y otra es la del medio, ¿no? Que es como vas grabando, vas escribiendo el guión, vas grabando, vas escribiendo el guión. Yo soy la del medio. O sea, grabas. Además, como yo tengo miedo de perderme algo, grabas todo y luego llegas a casa y al bosque, directa. Sí. Y hay otra cosa que tiene que ver contigo, ¿no? Y era una de las 4 palabras, una de esas 2 palabras es una de las 4, o sea, está el tema de la poética, pero también del ensayo. De hecho, vos escribiste un ensayo que se llama Poética de la ausencia, que habla además de cosas que también aparecen acá, que son como, habla de la relación con el poder, ¿no? De la memoria, ¿no? Sí, te metes en otro campo como diferente, que son las imágenes, ¿no? Pero en general hay como ciertos denominadores comunes. ¿Cómo es esa relación con el ensayo? Porque hay mucho de ensayo y de poética en esto que es sonoro. Sí, a mí me gusta mucho el ensayo. Leo mucho ensayo. Además, creo que el ensayo es como muy incomprendido. Esto lo hablamos con Maxi, ¿no? A veces de que... o sea, el ensayo es como, ay, qué aburrido, ¿no? Un señor contando cosas así, muy sabio. Y el ensayo realmente es ensayar. O sea, es jugar, essayer en francés, ¿no? Probar, jugar. Montaigne, que es como el pope del ensayo, o sea, sus ensayos son juegos. O sea, una mesa, la amistad, no sé si tiene una mesa, pero bueno, la amistad sí. Entonces es como, bueno, jugar a ver qué piensas. Y el ensayo para mí es descubrir qué piensas sobre algo, ¿no? Y yo muchas cosas, la mayoría de cosas que ensayo, de eso no se habla, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Las 11 de Basauri, ¿no? Que hay un momento más ensayístico en el que yo digo que, bueno, que de repente nunca era el momento de las mujeres, ¿no? O sea, era la transición, pero en ese momento no tocaba hablar de derechos sexuales y reproductivos, y otra vez a las mujeres se nos dijo no tocaba. Yo eso lo pensé ahí. No es que, o una cosa muy bonita de Lunáticas, que lo pensé ahí también escribiéndolo, que a la gente le gustó mucho, fue muy bonito porque a mí lo hice muy a última hora y nos conectó con mucha gente, que es lo de las abuelas, ¿no? Que una abuela no es una madre, no es tu madre, bueno, no sé cómo lo dije la verdad, pero es suficientemente cercana a ti para ser como muy importante, pero suficientemente lejana para no ser una madre y para ser como otra figura. Mucho mejor dicho en el texto, la verdad. Pero bueno, como que eso que fue una cosa como que a mí me parecía menor, de repente mucha gente nos escribió con eso, con ese textito que es ensayístico, porque en el fondo estás hilando hechos para llegar a conclusiones, o no conclusiones, reflexiones. ¿Y vos dirías que la memoria y el ensayo son como los caminos que seguís, ¿no? Bueno, cuando escribís, cuando haces podcast, ¿por qué? ¿Qué dicen de vos? ¿Y por qué? No sé, porque yo creo que cada una... o sea, yo tengo un amigo que es un fotógrafo argentino, pero estoy como mucho name dropping, ¿no? Así como... Maximiliano Matayoshi se llama. Y él dice que todas las artistas, todas las personas que hacen cosas artísticas, tienen una sola obsesión. Y escriben sobre una sola cosa o hacen arte sobre una sola cosa y que aunque hagan, en fin, lo que sea, siempre van a acabar hablando de eso. Y en mi caso es un poco así. O sea, hay 2 cosas de las que yo acabo hablando siempre. Una es de la ausencia, de lo que no está, del papel del pasado en el presente, y otra es de la transición, de ese momento fundante de la democracia española. Entonces, yo hago un ensayo sobre una mesa y va a acabar hablando de ausencia y de la transición. O sea, incluso cuando no quiero, porque muchas veces no quiero, ¿no? Pero al final, bueno, es un momento muy importante de la historia de España y es cuando se decidió cómo íbamos a hablar de nuestro pasado colectivamente. Entonces, sí, yo pienso mucho en el papel del pasado en el presente, todo el rato pienso en eso. En mi día a día también. Y sí, me siento muy como cuidadora del pasado. Y en el caso de Las 11 de Basauri, por ejemplo, y hay otro, digamos, en general, si bien hay algún episodio donde no es así, vos no mencionabas uno, pero hay alguna...
la mayoría, esta cuestión de eso no se habla y que las historias en general, las protagonistas son mujeres, ¿no? Y esta relación entre el silencio y ser mujer, ¿hay algo de eso o fue casualidad? Porque la mayoría de las historias son Nada, mujeres. es casualidad. Yo no buscaba historias de mujeres, debo decir. O sea, de hecho, cuando hay historias de hombres, pues la historia de Bernardo, la historia de Emilio, o sea, esas historias entran, ¿no? Pero yo soy mujer, soy feminista, me relaciono mucho más con mujeres y en general las historias de mujeres se han contado mucho menos porque sentimos que no son importantes, porque sentimos que lo que decimos, porque no nos han enseñado, porque no tenemos modelos, cada vez más, por supuesto. Y para mí es como, sí, me interesan más, pero no es que las busque activamente. Sí, creo que nos pasa mucho, ¿no? En general, a todas las mujeres feministas que al final, bueno, las gafas violetas pues te las pones y ya está. Y lo que ves es eso, ¿no? Pero no estoy en contra de historias de hombres, ni de los hombres. Y bueno, y esta cuestión de que aparece en las 11 Basauri y aparece como muy marcadamente en la historia de Bego, esta cuestión de este proceso de decidir, que hasta lo transparentas bastante, ¿no? Que sos vasca, ¿no? Y que eso está y que es parte de cómo vas a contar esa historia. ¿Cómo es? Porque también en las 11 de Basauri decís, es un pueblo del que yo me quería ir, no me llevaba bien con este lugar y después descubrí que era un lugar donde había pasado eso, soy feminista y había pasado una cosa que es fundante. Pero también te pasa en la historia de Begoña y lo explicitás, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, bueno, ¿cuánto blanqueo, cuánto digo, cuánto afecta, cuánto mueve mi mirada? Que esto es algo que me pasó a mí también en algún punto. Sí. O sea, yo de hecho la historia de Begoña la empecé en yo siempre escribo en primera persona, pero en una primera persona muy neutra, y de hecho en diciembre, o sea, el podcast se estrenó en junio, en diciembre hicimos una sesión de escucha, que a mí me encantan las sesiones de escucha, en Espacio Late en Madrid, con como 20 personas, periodistas, amigas, gente del mundo del audio, que vinieron a escuchar. Yo siempre hago eso con todos los episodios. Y cuando están en un momento en el que ya están bastante hechos, pero todavía pueden tener cambios, y me interesa mucho no tanto las soluciones a los problemas, sino ver los problemas, ¿no? Porque si 3 personas te dicen que algo no se entiende, no se entiende. no son ellas, eres tú. Y ahí pasó una cosa, que es que una de las personas me dijo, escuchó la primera versión del primer episodio, bueno, la primera no, aquella versión del primer episodio y dijo, pero tú eres vasca. Y yo, sí. Dice, ¿por qué no lo dices? Digo, fíjate. Y entonces me di cuenta de que yo tenía tanto miedo de hablar de esto, que me había extraído de la historia porque pensaba que no era relevante, que es lo contrario de lo que yo pienso, que lo que yo pienso es lo situado, ¿no? Que una tiene que decir desde dónde habla para que el resto pueda entender desde dónde habla, para establecer tus privilegios, tu visión, tu mirada, ¿no? Y ser justa con la lectura de la otra, ¿no? O del otro. Y ahí hice esa primera parte, la introducción son 8 minutos, y ahí añadí como esos 2 minutos cuando explico que estaba entrando en mi propio de eso no se habla, ¿no? Explico que fue realmente muy importante, porque después esa imposibilidad mía, esa dificultad mía para nombrar las cosas, habla también de la dificultad de toda una sociedad de nombrar las cosas, ¿no? Y en el podcast se oye un montón la gente que dice, bueno, pues no, cuando aquello, o sí, bueno, pero no eran estos, eran los otros, y es como, claro, es que estamos todas en lo mismo, ¿no? Y sí, para mí fue como muy importante, difícil, pero cuando lo hice dije, qué bien, esta era la manera, ¿no? Este era el camino. Sí. ¿Y cómo fue el proceso también en ese mismo sentido, como de, ¿no? La famosa nota al pie y tirar de esa piola, ¿no? Y cuánto, porque también vos ahí empezás a poner en palabras y a caminar un camino que es básicamente desmantelar una narrativa sobre las cosas como sucedieron, y eso siempre molesta o incomoda. Y en la relación con Begoña, ¿eso cómo fue? ¿Cómo fue ese camino de decir, bueno, esto no pasó como dicen que pasó? Fue como se cuenta.
En el audio, o sea, yo cuando llegué a casa de Begoña la primera vez, yo ya había leído antes, un año antes, cuando la contacté por primera vez, había leído por encima, o sea, como no iba a hacer la historia, había leído. Y el día que fui a hablar con ella, volvía en el tren a casa y me puse a leer más y me paré en San Sebastián, yo iba a Bilbao, me paré en San Sebastián o Donosti, llamé a un amigo y le dije, hola. O sea, de repente dije, estoy viendo aquí unos nombres, o sea, Ernest Lluch, que por cierto hoy es el aniversario de su asesinato. Ernest Lluch, José Bono, el Congreso de los Diputados, ¿hola? O sea, y entonces ya al día siguiente, o algunos días, cuando ya fui a hablar al día siguiente, no sé si fue el día siguiente o la segunda vez ya que entrevisté a Begoña, le dije, no entiendo. O sea, no entiendo, y lo que yo entendía era por qué tanto silencio y de repente tanto ruido. Es que era lo que no entendía. Y normalmente también, yo esto lo digo mucho en los talleres, ¿no? O sea, como sigue tu intuición. Si a ti hay una pregunta que realmente es la pregunta por la que tú estás haciendo todo esto, por la que estás trabajando tanto tiempo de tu vida, tratando de desenmarañar algo, esa es la pregunta. Y lo que pasa es que a veces tardamos mucho en saber cuál es la pregunta. Eso es lo más difícil. Pero para mí era esa, era por qué esta familia ha estado en silencio 50 años, nadie les ha dado bola y de repente ruido. No solo ruido, ¿no? Ruido, sonido, interés, porque obviamente, y eso también es interesante, ¿no? No todo fue malo, ni todo fue bueno, ¿no? O sea, Bego está súper agradecida de lo que pasó, aunque fuera un error. Y eso es muy paradójico, ¿no? Y a mí eso sí que me gusta mucho, y eso lo he tenido siempre clarísimo, no hacer blancos y negros, ¿no? Que, bueno, tendemos mucho a los blancos y los negros. Yo en mi vida real tiendo mucho a los blancos y los negros, debo decir, pero no en lo que hago... Porque creo que no es el camino, ¿no? O sea, creo que no... o sea, mostrar que de repente todo estuvo mal no es real. Y no te hace empatizar con Begoña y no muestra a Begoña como una persona real, ni a mí, ni a las personas que se equivocaron o que lo hicieron mal a propósito. O sea, es como... Todo es muy complejo y a mí me gusta mucho la complejidad, como es evidente. Y lo otro que para mí es como muy... De eso no se habla... Y me interesa ver cómo lo vivís vos, porque nada, Mal. Esto es pregunta de periodista, no, o sea, voy a hacer una pregunta de periodista, perdón. Pero es como a veces, no sé, algunos hemos hecho como un proceso personal con eso, pero muchos de los que tenemos más o menos cierta edad fuimos educados en no te impliques, no te impliques, no te impliques, no, eso está mal. Y vos estableces un vínculo, en el caso de Begoña, por lo menos es más explícito en el producto, intuyo que en otros casos también, que nada, ¿cómo manejas eso? ¿Hasta qué punto? Porque uno entra en una casa, se implica, forma parte de la vida de esa persona, casi es como de la familia durante un tiempo y después se va. ¿O no? Yo trato de no irme. También te digo que yo hago muy pocas historias. O sea, yo tengo suerte de hacer pocas historias. Entonces, suerte o desgraciado, pero vamos, es así. Entonces, yo en general, yo soy muy volada. Rosana, por ejemplo, que es la protagonista de la primera historia que hicimos, que a mí me recuerda mucho a Begoña. Me parece que son dos personas que se parecen mucho y quiero mucho que se conozcan. Rosana y yo nos vemos... Sí, cuando Rosana vea esto va a decir, no nos vemos. Nos vemos menos de lo que yo querría, pero seguimos en contacto, o sea, hablamos, nos vemos cuando yo puedo, cuando ella puede, pero nos escribimos y sabemos de la vida de la otra. No sé, Jadilla, o sea, hay poca gente con la que no sigo en contacto. No hablo todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, pero sigo en contacto. Y no lo hago como, voy a mantener el contacto con mis fuentes, ¿no? Es que realmente... No sé, o sea, me siento tan privilegiada de poder ser, no sé, iba a decir ser amiga, pero no lo puedo decir, pero de ser parte de la vida de gente que me ha abierto... No, es que cuando te implicas tanto con una persona y te conviertes en una persona muy cercana. Pero es que eso es así, ¿no? O sea, quiero decir que a veces en el periodismo hay reglas que hemos puesto en el periodismo, a veces para proteger la profesión, súper necesarias, y a veces... para protegernos a nosotras y a veces, no sé, o sea, como que es un debate muy largo que podemos tener en otro momento, pero que sí, que es un debate y yo también, por supuesto, es una pregunta que me hago muchísimo. Por eso también yo digo muchas veces que soy documentalista, porque en el documental no hay tanto este debate. Yo no estudié periodismo, entonces puedo decir que soy documentalista, que me da un poco igual el término, pero creo que sí, que hay que...
hay que repasar qué reglas son útiles y cuáles no. Porque hay reglas que son muy necesarias, ¿no? Porque ahora, bueno, en España también están pasando muchas cosas, o sea, bueno, no voy a hablar de la política española, pero quiero decir que se ha puesto en duda el testimonio de algunos periodistas ayer, ¿no? Y es como muy duro, y se ha puesto en duda que puedan, o sea, que no revelen quiénes son sus fuentes, que es la primera regla de oro del periodismo, y se está poniendo en duda hoy en día en la sociedad española. Y es como, no, hay reglas que son reglas y que no se pueden poner en duda. Y vos le ponés el cuerpo como en todo el sentido, ¿no? Vas y grabás y llevás, pero también te escuché o te leí en alguna entrevista y a mí me ha pasado eso. Y también me sentí como esta no soy la única que le pasa. Esa sensación de que uno queda físicamente roto después por el nivel de intimidad, que incluso es más que el que uno le da a los amigos a veces, porque no miras el teléfono. Sí, claro, de atención. O sea, creo que tiene dos cosas, ¿no? Por un lado, o sea, lo que dice Ana Laura es que yo siempre digo esto, que yo después de hacer una entrevista, sea de 1 hora, sea de 4, no puedo hacer nada más ese día. Y no es que acabe agotada de, ay, el trauma que esta persona me ha transmitido, entonces yo... No es eso. Es que realmente estoy muy cansada por 2 cosas. Una, porque lo que me están contando es importante. Y 2, porque pongo mucha atención y no estamos acostumbradas a prestar atención ya. Entonces, 1 hora de atención, 2 horas de atención con una grabadora en medio en la que tú estás controlando, estás tratando de que no se vea que estás controlando los niveles del sonido, viendo que todo está bien grabado, o sea, así como los niveles, no sé qué, el estéreo, el mono, no sé cuánto, que cambias del micro a la grabadora, controlando que nada, y a la vez llevando una conversación importante. Y tratando de... A mí me gusta mucho pensar que... A mí me encanta entrevistar para audio. Es como de lo que más me gusta. Y yo creo que quienes entrevistamos para audio estamos tratando de sacar la mejor versión posible de la otra persona. Me gusta mucho eso, ¿no? Como ayudar a la persona, como profesionales que somos, a contar su historia de la mejor manera posible. Y eso es un regalo para nosotras, ¿no? Y cansa porque estás como con 3000 cosas a la vez. Sí. Bueno, me hacen señas, así que te voy a hacer una última pregunta. Sí. ¿Qué cosa no pensaste que iba a pasar en este camino de Eso no se habla? ¿Qué sorpresa te dio que dijiste? Además del Ondas, ¿no? Supongo. Además Qué fácil esta pregunta. Me dejo aquí para que patee. Estar aquí. O sea, es increíble, ¿no? Que una historia tan local como la de Begoña, y tan locales como son todas las historias de Eso no se habla, se escuchen fuera y se escuchen además en países, o sea, yo no digo esto en todos los países a los que voy, pero que se escuchen en países, o sea, para mí Uruguay y Argentina son mis lugares en el mundo, y de repente, durante la misión de Eso no se habla, Uruguay era el país que más escuchaba de Eso no se habla, que es increíble, o sea, Uruguay es un país pequeño. Después de España, por supuesto, ¿te imaginas? Varios de los que estamos acá que lo repartimos. Y para mí es como tener el privilegio. Hoy caminaba y decía, es que me siento realmente me siento súper privilegiada de estar aquí, y luego de que muchas de las personas que están aquí sean gente que considero amiga. Me emociono. Pero como que sí, que llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? Que nos conocemos o que no llevamos mucho tiempo en esto y que nos conocemos, y que de repente nos ha unido una cosa que es contar historias. Y eso es increíble. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Un placer. Perdón. Tengo que decir una cosa, perdón. Tenemos merchandising que alguien os iba a repartir, se me olvidó. Hay pegotines. Tenemos chapas y pegatinas.